Todo iba perfectamente en mi vida hasta aquella mañana de jueves. Una llamada al teléfono fijo, ese que casi nunca sonaba, lo cambió todo para siempre. Cuando escuché esa voz distorsionada revelando la traición de Javier, sentí que el mundo se detenía. Mis piernas se aflojaron como si fueran de gelatina. Tuve que sujetarme del mueble para no caer al suelo. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras mi mente luchaba por procesar aquellas palabras. ¿A su esposo? Lleva más de un año teniendo una aventura con Valeria Soto, su secretaria ejecutiva. En ese instante, los 20 años de matrimonio que creía perfectos, se desmoronaron como un castillo de naipes. Nada volvería a ser igual después de esa llamada, que nunca debía atender. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte un favor muy especial. Regálame un like, suscríbete a este canal y deja tu comentario. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo más historias reales que conmueven el corazón. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Montero de Herrera, tengo 42 años y hasta hace poco creía tener la vida con la que toda mujer sueña. Una hermosa casa en las lomas de Chapultepec, 2 hijos maravillosos, Diego de 17 y Sofía de 15, y un esposo exitoso, Javier Herrera, dueño de Construcciones Herrera, una de las empresas más prestigiosas del ramo inmobiliario en Ciudad de México. Nos conocimos hace 20 años, cuando yo estudiaba diseño de interiores, y él acababa de terminar su maestría en administración de empresas. Fue en la boda de un amigo en común. Javier atravesó el salón con esa seguridad que siempre lo ha caracterizado. Se presentó y me invitó a bailar. Me conquistó con su sonrisa franca, su conversación inteligente y esa manera de mirarme como si fuera la única mujer en el mundo. 6 meses después, estábamos comprometidos, y al año celebramos una boda que apareció en las páginas sociales de las revistas más exclusivas. Durante los primeros años, mientras Javier comenzaba a hacer crecer el pequeño negocio que había heredado de su padre, yo trabajé en un despacho de diseño bastante reconocido. Me encantaba mi profesión, la posibilidad de transformar espacios, de crear ambientes que reflejaran la personalidad de mis clientes. Pero cuando llegó Diego, decidimos, o más bien, Javier sugirió, y yo acepté, que lo mejor sería que dejara de trabajar para dedicarme por completo a la crianza. ¿Para qué complicarnos, mi amor? Me dijo, el negocio va bien, puedo mantener a la familia sin problemas, y nuestro hijo merece tener a su madre en casa. Y así, casi sin darme cuenta, mi vida profesional quedó en pausa indefinida. No me malinterpreten, amo a mis hijos con toda el alma, y he disfrutado verlos crecer, estar presente en cada momento importante. Pero a veces, especialmente en los últimos años, me preguntaba si había renunciado a demasiado, si había perdido parte de mi identidad en el proceso de convertirme en la perfecta señora Herrera, porque eso era lo que todos veían en la esposa ideal del exitoso Javier Herrera. La que organizaba cenas para sus socios comerciales, la que se encargaba de que nuestros hijos asistieran a los mejores colegios y tuvieran todas las actividades extracurriculares adecuadas, la que siempre lucía impecable en los eventos sociales, con la sonrisa perfecta y el vestido apropiado. Nuestra vida transcurría como un mecanismo de relojería. Javier salía temprano a la oficina y regresaba generalmente para la cena, aunque últimamente sus reuniones importantes se habían vuelto más frecuentes, extendiéndose hasta altas horas de la noche. Los fines de semana jugaba golf con sus socios o amigos en el exclusivo club al que pertenecíamos, y los domingos eran sagrados para la familia, misa en la mañana, y después comida en algún restaurante de moda o en casa de sus padres. En los últimos meses, sin embargo, había notado ciertos cambios sutiles en Javier, nada que pudiera señalar específicamente, solo pequeñas cosas. Revisaba su celular con más frecuencia, y siempre con el ceño fruncido en concentración. Había cambiado la contraseña de su computadora personal, se mostraba más irritable con los niños, y nuestra vida íntima, que nunca había sido particularmente apasionada, pero sí constante, prácticamente había desaparecido. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre obtenía la misma respuesta. Solo es estrés del trabajo, Gaby. Tenemos varios proyectos importantes en marcha, y yo, educada para ser una esposa comprensiva, que no agobia a su marido con preguntas o exigencias, aceptaba la explicación sin cuestionar demasiado. El día que mi vida cambió para siempre comenzó como cualquier otro jueves. Desperté antes que todos, como de costumbre, para supervisar que todo estuviera en orden, el desayuno que Lupe, nuestra cocinera, prepararía para la familia, los uniformes planchados de los chicos, la camisa favorita de Javier limpia y lista para la reunión importante que tenía esa mañana. Desayunamos los 4 juntos, aunque apenas intercambiamos palabras. Diego estaba preocupado por un examen de cálculo,
Sofía enviaba mensajes frenéticamente a sus amigas sobre un trabajo en equipo, y Javier revisaba correos en su celular entre bocado y bocado. ¿A qué hora regresarás hoy?, le pregunté a Javier mientras los chicos subían a cepillarse los dientes. No me esperes para cenar, respondió sin levantar la vista del teléfono. Tengo una cena con los inversionistas del proyecto Torres del Valle. Era la tercera vez esa semana que cenaría fuera. Sentí una punzada de «qué molestia», decepción, sospecha, no podría decirlo con certeza, pero la ignoro. ¿Cómo había aprendido a hacer con tantas emociones incómodas a lo largo de los años? De acuerdo, dije con la sonrisa que reservaba para estas ocasiones. Los chicos y yo cenaremos solos entonces. Javier finalmente levantó la mirada. Por un segundo creí ver algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Pero desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado. Gracias por entender, mi amor, dijo, levantándose para dar por terminado el desayuno. Eres la mejor. Me dio un beso rápido y mecánico en la mejilla, tomó su maletín y salió rumbo al garage. Minutos después, escuché el potente motor de su BMW alejándose. La mañana transcurrió como tantas otras. Después de despedir a los chicos, que se fueron juntos en el auto, que compartían un regalo de Javier por el cumpleaños 17 de Diego, me dediqué a las tareas habituales al revisar el menú de la semana con Lupe, coordinar con Remedios, la señora que nos ayudaba con la limpieza, y hacer algunas llamadas para confirmar detalles de la fiesta de 15 años de Sofía, que se celebraría en 3 meses y que prometía ser el evento social de la temporada entre las familias del colegio. A eso de las 11 de la mañana, mientras revisaba algunos catálogos de decoración para la fiesta, sonó el teléfono fijo de la casa. Era extraño, pues casi nadie llamaba a ese número, prefiriendo comunicarse directamente a nuestros celulares, diga. Contesté, esperando que fuera algún vendedor o encuestador. Silencio al otro lado. Por un momento pensé que se trataba de una llamada equivocada, pero entonces escuché una respiración. Alguien estaba ahí, escuchando. ¿Quién habla?, insistí, comenzando a sentirme incómoda. ¿Señora Herrera?, preguntó finalmente una voz femenina, distorsionada como si la persona estuviera usando algún tipo de filtro. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Eso no importa, respondió la voz. Lo que importa es que creo que merece saber la verdad sobre su esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? ¿Alguien que está cansada de ver cómo la engañan en su propia cara?, continuó la voz. Su esposo, Javier Herrera, lleva más de un año teniendo una aventura con Valeria Soto, su secretaria ejecutiva. Se ven casi a diario en un departamento en Polanco. Ayer pasaron la noche juntos mientras usted creía que él estaba en una reunión de negocios. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un zumbido extraño invadió mi cabeza mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Esto es absurdo, logré decir finalmente. No sé quién es usted ni qué pretende, pero no voy a escuchar estas calumnias. La mujer soltó una risa breve y amarga. Sabía que diría eso. Todas lo hacen al principio. Pero Pancelo, señora Herrera, las llegadas tarde, las supuestas reuniones de negocios, los viajes de trabajo que cada vez son más frecuentes. ¿Nunca se ha preguntado con quién pasa realmente su marido todo ese tiempo? Imágenes fugaces comenzaron a desfilar por mi mente. Javier constantemente pegado a su celular, las numerosas cenas de negocios, su reciente distanciamiento emocional y físico. ¿Por qué me dice esto?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué gana usted? Nada, respondió la voz. Simplemente creo que toda mujer merece saber la verdad. Si decide investigar, encontrará todas las pruebas que necesita. Si decide ignorar esta llamada, al menos ya no podrá decir que nadie le advirtió. Y sin más, la llamada se cortó, dejándome petrificada con el teléfono aún en la mano. No sé cuánto tiempo permanecí así, inmóvil, sintiendo como el mundo que creía sólido se desmoronaba bajo mis pies. Las palabras de la desconocida resonaban en mi cabeza como un eco interminable a su esposo. Lleva más de un año teniendo una aventura. Se ven casi a diario. Ayer pasaron la noche juntos. Valeria Soto. El nombre me resultaba familiar. La había visto en un par de eventos de la empresa. Una mujer joven, quizás de unos 30 años, atractiva de esa manera discreta, pero innegable. Siempre impecablemente vestida y extremadamente eficiente. Javier la había contratado hacía aproximadamente 1 año y medio, alabando constantemente su profesionalismo y dedicación. No sé qué haría sin Valeria, solía decir. Ha revolucionado la oficina. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿O estaba permitiendo que una llamada anónima
¿Despertar sospechas infundadas? Javier y yo llevábamos casi 20 años juntos. Habíamos construido una familia, un hogar. No podía estar engañándome. ¿O sí? Mil pensamientos contradictorios se agolpaban en mi mente. Por un lado, quería creer que todo era una mentira maliciosa, quizás perpetrada por alguien que envidiaba nuestro aparente éxito y felicidad. Por otro lado, las palabras de la desconocida habían dado voz a una sospecha que llevaba meses creciendo silenciosamente en mi interior, una inquietud que me había esforzado por ignorar. Lo cierto es que mi matrimonio con Javier hacía tiempo que no era lo que solía ser. Nos habíamos convertido en socios eficientes en la administración de un hogar y la crianza de 2 hijos, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente conectamos como pareja? ¿Cuándo fue la última vez que Javier me miró con esa intensidad que me había enamorado 2 décadas atrás? Me levanté y caminé hasta el espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada tenía 42 años. Se mantenía en forma gracias a clases diarias de pilates y una dieta estricta. Se teñía discretamente las canas y se sometía a tratamientos faciales regularmente. No era la veinteañera de la que Javier se había enamorado, pero seguía siendo atractiva. Al menos, eso creía. Valeria, en cambio, era joven, dinámica, probablemente sin las marcas que la maternidad y el paso del tiempo habían dejado en mi cuerpo. Compartía con Javier el día a día en la oficina, entendía su mundo profesional, algo que yo había abandonado hace años para convertirme en la perfecta esposa y madre. El teléfono que aún sostenía en la mano vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier. Olvidé unos documentos importantes en mi despacho. ¿Podrías llevármelos a la oficina? Están en la gaveta superior derecha de mi escritorio, en una carpeta azul. Te lo agradecería enormemente. Mi primer impulso fue responder que sí, como siempre hacía cuando Javier necesitaba algo. Pero algo había cambiado en mí en los últimos minutos. La llamada anónima había abierto una caja que llevaba demasiado tiempo cerrada, y ya no podía fingir que todo seguía igual. Con una determinación que no sabía que poseía, me dirigí al despacho de Javier. Si iba a descubrir la verdad, necesitaba pruebas, no solo las palabras de una extraña sin rostro. Entré al espacio sagrado de mi esposo, un lugar donde rara vez pasaba más que para dejar un café o recoger algo que él me pidiera. Era una habitación elegante, decorada con maderas oscuras y cuero, que reflejaba la imagen profesional que Javier siempre se esforzaba por proyectar. Localicé la carpeta azul sin dificultad y la coloqué a un lado. Luego, con el corazón latiéndome aceleradamente, comencé a abrir cajones, revisar papeles, buscar cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir las acusaciones de la llamada. No sabía exactamente qué estaba buscando. ¿Recibos de restaurantes a los que nunca me había llevado? ¿Alguna nota con letra femenina? ¿Quizás una fotografía? Me sentía como una intrusa en mi propia casa, una espía en la vida de un hombre que creía conocer completamente. En el último cajón, escondida bajo varias carpetas, encontré una pequeña caja. La abrí con manos temblorosas, y dentro hallé un juego de llaves que no reconocí. No eran de nuestra casa, ni de la oficina, ni de ninguna de nuestras propiedades. ¿Serían las llaves del supuesto departamento que había mencionado la mujer anónima? También encontré varios estados de cuenta que mostraban cargos sustanciales en restaurantes y hoteles, en fechas en que Javier supuestamente estaba en reuniones de trabajo o viajes de negocios, y lo más revelador, a un recibo de una joyería exclusiva por un brazalete de diamantes que nunca había llegado a mis manos. Sentí náuseas. La evidencia, aunque circunstancial, comenzaba a acumularse, y cada nueva pieza del rompecabezas pintaba un cuadro cada vez más claro de traición y engaño. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando mi mirada se posó en el computador personal de Javier, que había dejado sobre el escritorio. Normalmente estaba protegido con contraseña, pero esta mañana, quizás por la prisa o por un descuido inusual en él, lo había dejado encendido y desbloqueado. Con un impulso que no pude contener, revisé su correo electrónico, y ahí, en una carpeta etiquetada discretamente como proyecto especial, encontré docenas de mensajes intercambiados con Valeria Soto, mensajes que iban mucho más allá de la relación profesional que deberían mantener. Mensajes llenos de complicidad, de planes compartidos, de promesas, de amor. Te extraño cada minuto que no estamos juntos, decía uno, enviado apenas la noche anterior. La reunión de hoy fue una tortura,
Solo quería que todos se fueran para poder estar a solas contigo. No puedo esperar a nuestro próximo escape. Y la respuesta de ella: yo también te extraño, mi amor. Cada día es más difícil verte con ella en eventos sociales y fingir que solo eres mi jefe. ¿Cuánto tiempo más tendremos que escondernos? Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. No había manera de malinterpretar lo que estaba leyendo. No eran insinuaciones ni ambigüedades. Era la prueba contundente de que mi esposo, el hombre con quien había compartido casi la mitad de mi vida, me estaba engañando con su secretaria. Me senté en la silla de Javier, incapaz de sostenerme en pie por más tiempo. Un sollozo escapó de mi garganta, seguido de otro y otro más, hasta que me encontré llorando incontrolablemente, con la cabeza entre las manos, sintiendo como cada lágrima arrastraba consigo fragmentos de la vida que creía tener, de la mujer que creía ser. No sé cuánto tiempo permanecí así, pero eventualmente las lágrimas se agotaron, dejando en su lugar una claridad fría y nueva. Ya no era solo la esposa perfecta de Javier Herrera, la madre dedicada, la anfitriona impecable. Era una mujer traicionada, sí, pero también una mujer que por primera vez en muchos años estaba a punto de tomar las riendas de su propia vida. Tomé mi celular y en lugar de responder al mensaje de Javier sobre los documentos, hice una llamada que cambiaría el curso de todo. Despacho del licenciado Martínez, quisiera hacer una cita lo antes posible. Se trata de un asunto de divorcio. Si alguna vez has sentido esa dolorosa punzada de la traición, ese momento en que tu mundo se derrumba y el suelo bajo tus pies parece desaparecer, regálame un me gusta para que esta historia llegue a quienes hoy atraviesan el difícil camino de descubrir que no todo en su relación era lo que parecía. El licenciado Eduardo Martínez era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente recortado y una expresión que transmitía años de experiencia viendo lo peor y lo mejor de las relaciones humanas. Su despacho, ubicado en un edificio elegante de Reforma, tenía ese aire de discreción y profesionalismo que me hizo sentir que había tomado la decisión correcta al acudir a él. Señora Herrera, dijo después de escuchar mi relato, lamento mucho la situación por la que está pasando. Desafortunadamente, es más común de lo que imagina. Quiero el divorcio, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, y quiero que pague por lo que me ha hecho. El licenciado asintió lentamente. Entiendo su dolor y su indignación. Sin embargo, debo advertirle que los divorcios, especialmente cuando involucran patrimonios importantes como el suyo, pueden convertirse en batallas largas y desgastantes. Anti-Steve Procedure, necesitamos estar completamente preparados. ¿Qué sugiere?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Necesitamos pruebas concretas, irrefutables, de la infidelidad, explicó. Los correos electrónicos son un buen inicio, pero un buen abogado podría argumentar que fueron malinterpretados o incluso manipulados. Necesitamos algo más sólido. ¿Cómo qué? Fotografías, videos, testimonios, evidencia que documenta claramente la relación extramarital, respondió. Y, lo más importante, necesitamos un inventario detallado de todos los bienes matrimoniales en propiedades, inversiones, cuentas bancarias, incluso deudas. Si su esposo está teniendo una aventura, es posible que también esté ocultando activos en previsión de un posible divorcio. La magnitud de lo que estaba enfrentando comenzó a golpearme. No se trataba solo de terminar un matrimonio, se trataba de desentrañar 2 décadas de vida compartida, de proteger mi futuro y el de mis hijos. No sé si puedo conseguir todo eso, confesé, sintiendo una oleada de inseguridad. Javier siempre ha manejado las finanzas. Yo apenas sé cuántas propiedades tenemos o dónde están todas nuestras inversiones. Es precisamente por eso que mucha gente en su situación contrata a un investigador privado, sugirió el licenciado, alguien que pueda reunir las pruebas necesarias de la infidelidad y también ayudar a rastrear los activos que podrían estar siendo ocultados. Un investigador privado. La idea me pareció sacada de una película, algo que jamás hubiera imaginado necesitar en mi vida real. Sin embargo, si quería recuperar el control de mi vida, necesitaba información, la verdad completa, no solo fragmentos. ¿Conoce a alguien confiable? El licenciado Martínez abrió un cajón de su escritorio y extrajo una tarjeta que me entregó. Miguel Ángel Soto, ex policía judicial, ahora investigador privado. Es discreto, meticuloso y tiene una reputación impecable. Ha trabajado en varios de mis casos más complejos con excelentes resultados. Tomé la tarjeta entre mis dedos, sintiendo como si estuviera a punto de cruzar un umbral sin retorno. Y mientras tanto, pregunté, ¿qué debo hacer con Javier? ¿Confrontarlo? ¿Fingir? ¿Que no sé nada? Por ahora, le recomendaría lo segundo.
respondió con seriedad. Si su esposo descubre que usted está investigándolo, podría tomar medidas para ocultar evidencia o mover activos. Lo mejor es mantener la apariencia de normalidad mientras reunimos toda la información necesaria para construir un caso sólido. Salí del despacho con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía un profundo dolor por la traición y el fin inminente de mi matrimonio. Por otro, experimentaba una extraña sensación de liberación, como si hubiera estado viviendo en una jaula dorada, cuya puerta acababa de abrirse. Esa misma tarde, llamé al número en la tarjeta. Una voz grave me respondió al otro lado. Miguel Ángel Soto. Buenos días, señor Soto. Me llamo Gabriela Montero. El licenciado Eduardo Martínez me dio su número. Necesito sus servicios. Entiendo, respondió escuetamente. Preferiría discutir los detalles en persona. ¿Podríamos reunirnos mañana? Acordamos vernos en una cafetería discreta en la colonia Roma, lejos de los lugares que Javier o sus conocidos frecuentaban. Pasé el resto del día en un estado de alerta constante, temiendo que mis emociones me traicionaran cuando Javier regresara a casa. Cuando finalmente llegó, pasadas las 9 de la noche, me encontró en la sala, fingiendo leer una revista. Noté inmediatamente que traía en la mano la carpeta azul, que supuestamente debía haberle llevado a la oficina. Hola, mi amor, saludó, dejando su maletín en el sofá. ¿Recibiste mi mensaje sobre los documentos? Me sorprendió lo fácil que me resultó sonreír, y mentira en sí. Lo siento, tuve que salir de emergencia a ayudar a Lucía con los preparativos del bazar del colegio. Cuando vi tu mensaje ya era tarde. No te preocupes, respondió, aparentemente aliviado de que esa fuera la única razón. Al final le pedí a Valeria que revisara en los archivos de la oficina, y encontramos una copia. Valeria. El solo escuchar su nombre me provocó un dolor físico en el pecho. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, manteniendo mi voz casual, mientras pensaba en los correos que había leído, en las promesas de amor que se habían hecho, en la doble vida que mi esposo estaba llevando. Intenso, respondió, aflojándose la corbata. El proyecto Torres del Valle está dando más problemas de los esperados. Por cierto, tengo que viajar a Monterrey este fin de semana. Surgió un problema con los permisos de construcción que debo resolver personalmente. Otro viaje de negocios, otra mentira. Me pregunté si realmente iría a Monterrey o si ese era solo el pretexto para pasar el fin de semana con ella. ¿Tan pronto? Inquirí, midiendo cuidadosamente mi tono para no sonar acusatoria. Es el cumpleaños de tu madre el domingo. Vi un destello de incomodidad en sus ojos. Lo sé, y lo lamento. Ya la llamé para disculparme. Ustedes pueden ir a la comida familiar sin mí. Claro, asentí, preguntándome cuántas otras celebraciones familiares se había perdido por estar con ella. Los chicos estarán decepcionados, pero entenderán. Eres la mejor, Gaby, dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. El mismo beso mecánico y sin emoción que me había dado esa mañana, el mismo que llevaba dándome durante meses. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, ese gesto vacío me pareció casi obsceno. Me daré una ducha rápida y luego cenamos, ¿te parece? Perfecto, respondí, manteniendo mi sonrisa falsa. Lupe dejó preparado ese pescado que tanto te gusta. Mientras Javier subía las escaleras, me quedé sentada respirando profundamente, intentando contener la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. No podía permitirme un quiebre, no ahora que había decidido tomar acción. Necesitaba ser más inteligente, más estratégica que él. La noche transcurrió en una extraña normalidad. Cenamos, mientras Javier hablaba de la oficina, y yo asentía en los momentos adecuados, haciendo preguntas genéricas que no revelaran mi nuevo conocimiento. Después, él se retiró a su despacho para revisar unos documentos importantes, y yo fingí irme a dormir temprano, alegando un dolor de cabeza. En la soledad de nuestra habitación matrimonial, un espacio que ahora se sentía contaminado por las mentiras, revisé nuevamente la tarjeta que me había dado el licenciado Martínez. Miguel Ángel Soto, investigador privado, discreto, meticuloso, con una reputación impecable. Esperaba que fuera todo eso y más, porque estaba a punto de confiarle la tarea de desmantelar la elaborada red de engaños que Javier había tejido a mi alrededor. A la mañana siguiente, después de despedir a Javier y a los chicos, me arreglé con especial cuidado. Elegí un atuendo discreto pero elegante, maquillaje sutil, y recogí mi cabello en un moño bajo. Quería proyectar confianza y determinación en mi reunión con el investigador, no la imagen de una esposa destrozada y vulnerable. La cafetería, el péndulo en la Roma, era el lugar perfecto para una reunión discreta, lo suficientemente concurrida para no llamar la atención, pero con mesas lo bastante separadas
para mantener una conversación privada. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa en el rincón más alejado. A las 11 en punto, un hombre de mediana edad entró en el café. Vestía un traje gris oscuro sin corbata y llevaba un maletín de cuero gastado. Sus ojos, agudos y observadores, recorrieron el lugar hasta encontrarme. Sin duda era Miguel Ángel Sotonce. Acercó a mi mesa con paso decidido y se presentó con un apretón de manos firme, pero no intimidante. Señora Montero, un placer conocerla, dijo, tomando asiento frente a mí. Eduardo me puso al tanto de su situación en términos generales, pero me gustaría escuchar los detalles directamente de usted. Había algo en su manera directa, pero respetuosa, que me inspiró confianza de inmediato. Durante los siguientes 40 minutos, la Relay To Do, la llamada anónima, los correos electrónicos que había descubierto, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las llegadas tarde, el distanciamiento emocional y físico. Soto escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas que demostraban su experiencia en estos asuntos. ¿Tiene acceso a los estados de cuenta bancarios?, preguntó. Solo a las cuentas conjuntas, pero Javier maneja varias cuentas personales a las que nunca he tenido acceso, respondí. ¿Sabe dónde guarda documentos importantes? ¿Contratos, escrituras, certificados de acciones? En su despacho en casa, y supongo que también en su oficina. Pero como le dije, hasta ayer nunca había husmeado en sus cosas. ¿Ha notado grandes movimientos de dinero recientemente? ¿Retiros importantes, inversiones inusuales? Me detuve a pensar. No estoy segura. Javier siempre se ha encargado de las finanzas. Yo tengo una tarjeta de crédito con límite bastante G enero CO para los gastos de la casa y personales, pero nunca me he involucrado en las decisiones financieras importantes. Ansoto asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Es un patrón común. Uno de los cónyuges maneja todo el aspecto financiero, dejando al otro en la oscuridad. Facilita el ocultamiento de activos en caso de divorcio. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que Javier hubiera estado planeando esto, preparándose para un eventual divorcio mientras mantenía su aventura? ¿Cuán ingenua había sido yo? ¿Cree que pueda estar escondiendo dinero?, pregunté, sintiendo una nueva ola de indignación. Es una posibilidad que debemos considerar, respondió con franqueza. Las personas que mantienen una doble vida suelen tomar precauciones. No quiero alarmarla innecesariamente, pero he visto casos donde los esposos infieles han desviado millones a cuentas en el extranjero o inversiones a nombre de terceros. La magnitud de la posible traición se expandía con cada nueva consideración. No solo me había engañado emocionalmente, sino que podría estar robándome parte de lo que legítimamente me correspondía, del patrimonio que habíamos construido juntos durante 2 décadas. ¿Qué propone que hagamos?, pregunté, sintiendo una determinación creciente. Un enfoque en 2 frentes, explicó Soto. Primero, documentar la infidelidad con pruebas irrefutables en fotografías, videos, testimonios de terceros. Y segundo, realizar una investigación financiera exhaustiva para identificar todos los activos del matrimonio, especialmente aquellos que podrían estar siendo ocultados. ¿Cuánto tiempo tomará? Para la parte de la infidelidad, con suerte, 1 o 2 semanas si su esposo mantiene patrones regulares. La investigación financiera podría llevar más tiempo, dependiendo de la complejidad de sus negocios y la posible existencia de empresas, fantasma o cuentas en el extranjero. ¿Y puedo continuar como si nada en casa?, pregunté, preocupada por mi capacidad para mantener la farsa. Es lo recomendable por ahora, confirmó. Cualquier cambio en su comportamiento podría alertar a su esposo. Lo ideal es que él no sospeche nada hasta que tengamos toda la evidencia necesaria y hayamos asegurado que no pueda ocultar o mover activos importantes. Acordamos los términos de su contratación, que incluían un anticipo sustancial que pagué con mi tarjeta personal, no la vinculada a las cuentas conjuntas con Javier. Soto comenzaría la vigilancia ese mismo día, y me mantendría informada de cualquier avance significativo, a través de un teléfono prepago que me entregó al final de nuestra reunión. Un último consejo, señora Montero, dijo antes de despedirnos. No subestime lo que está en juego. He visto muchas batallas de divorcio convertirse en guerras despiadadas cuando hay grandes fortunas de por medio. Prepárese para lo peor mientras esperamos lo mejor. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino de regreso a casa. ¿Realmente conocía a Javier? ¿Sabía de que sería capaz si se sentía acorralado? 20 años de matrimonio parecían evaporarse ante la posibilidad de que el hombre con quien había compartido mi vida fuera, en realidad,
un perfecto desconocido. Los días siguientes fueron un extraño ejercicio de autocontrol. Me convertí en una actriz consumada, manteniendo las apariencias de esposa dedicada, mientras por dentro ardía de indignación. Cada beso, cada conversación cotidiana, cada te quiero mecánico que intercambiábamos, se sentía como una puñalada. Javier partió el viernes a su supuesto viaje de negocios a Monterrey, llevándose una maleta pequeña y prometiendo regresar el domingo por la noche. Te llamaré cuando llegue al hotel, dijo mientras se despedía en la puerta. Dale mis disculpas nuevamente a mamá por perderme su cumpleaños. No te preocupes, respondí, preguntándome dónde pasaría realmente el fin de semana. Lo entenderá. Apenas su auto desapareció por la calle, tomé el teléfono prepago y envié un mensaje a Soto en El Pájaro, ha volado del nido. Supuestamente rumbo a Monterrey. La respuesta llegó casi de inmediato entendido. En seguimiento. Esa noche, mientras cenaba con los chicos, intenté mantener una conversación normal, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Estaría Javier ahora mismo con Valeria? ¿Estarían riendo juntos, compartiendo intimidades, burlándose quizás de la esposa ingenua que esperaba fielmente en casa? ¿Mamá? ¿Estás bien? La voz preocupada de Sofía me sacó de mis oscuros pensamientos. Llevas 5 minutos mirando tu plato sin comer. Sí, cariño, solo estoy un poco cansada, mentí, forzando una sonrisa. ¿Qué me decías sobre el proyecto de ciencias? Que necesito comprar materiales mañana, respondió, mirándome con extrañeza. ¿Segura que estás bien? Has estado muy rara estos días. Diego, siempre más observador de lo que la gente le daba crédito, intervino en es cierto, mamá. Estás como un ausente. Por un momento, sentí el impulso de contarles todo, de compartir con ellos la horrible verdad sobre su padre. Pero no podía hacerles eso, no todavía, no sin estar preparada para las consecuencias emocionales que tendría en ellos. Es solo estrés por la organización de tu fiesta de 15 años, le dije a Sofía, buscando una excusa creíble. Hay tantos detalles que coordinar, pero no se preocupen, estoy bien. Cambié hábilmente de tema, preguntándole sobre sus planes para el fin de semana, y la conversación fluyó hacia terrenos más seguros. Sin embargo, pude notar que no los había convencido del todo. Mis hijos me conocían mejor de lo que yo pensaba. El sábado por la mañana, el teléfono prepago vibró con un mensaje de Soto. Necesitamos hablar. Tengo información importante. ¿Puede reunirse hoy, a las 2 de la tarde en el mismo lugar? Mi corazón dio un vuelco. ¿Tan pronto había descubierto algo? Con dedos temblorosos, respondí afirmativamente, y comencé a planear una excusa para salir de casa sin levantar sospechas entre mis hijos. A la hora acordada, entré en la cafetería, con una mezcla de ansiedad y determinación. Soto ya estaba allí, con una carpeta manila sobre la mesa. Señora Montero, saludó formalmente cuando me senté. Agradezco que haya podido venir con tan poca anticipación. ¿Qué ha descubierto?, pregunté, incapaz de contener mi impaciencia. Su esposo no fue a Monterrey, dijo sin preámbulos, abriendo la carpeta y mostrándome varias fotografías. Tomó un vuelo a Cancún ayer por la tarde, acompañado por la señorita Valeria Soto. Las fotografías mostraban a Javier y Valeria en el aeropuerto, caminando juntos, tomados de la mano. En una de ellas, él la besaba suavemente en los labios mientras esperaban en la fila de embarque. Lucían relajados, felices, como cualquier pareja normal, disfrutando del inicio de unas vacaciones románticas. Están hospedados en el Hotel Royal Hideaway, una de las propiedades más exclusivas de la Riviera Maya Quentinho Soto. Suite Front El Mar to Do, incluido. La reservación está a nombre de él, y es por 3 noches en cada palabra. Era como un puñal. Una cosa era sospechar la infidelidad, incluso tener evidencia circunstancial, pero ver las fotografías, conocer los detalles específicos, hacía que todo fuera dolorosamente real. ¿Cómo consiguió esta información tan rápido?, logré preguntar, sintiendo un nudo en la garganta. Tengo contactos en varias aerolíneas y cadenas hoteleras, explicó. En cuanto sospeché que el viaje a Monterrey era una coartada, activé esos recursos. Además, coloqué un dispositivo de rastreo en su vehículo, lo que me permitió seguir sus movimientos hasta el aeropuerto. Asentí mecánicamente, todavía procesando las imágenes frente a mí. Javier, mi esposo, el padre de mis hijos, besando a otra mujer a plena luz del día, sin el menor reparo o culpa. Tengo un investigador en Cancún, Quentinho Soto. Está siguiéndolos discretamente y documentando sus actividades. Para mañana, tendremos un registro completo de su fin de semana juntos. Entiendo, murmuré, aunque en realidad no entendía nada. No entendía cómo el hombre que me había jurado amor eterno
podía traicionarme tan descaradamente. No entendía cómo podía perderse el cumpleaños de su propia madre para irse de vacaciones románticas con su amante. No entendía en qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla. ¿Hay algo más?, dijo Soto, sacando otro juego de documentos de su maletín. He comenzado a rastrear los movimientos financieros de su esposo, y hay algunas irregularidades que me preocupan. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, intentando enfocarme en la parte práctica, legal. Cualquier cosa que me distrajera del dolor que amenazaba con ahogarme. Transferencias periódicas a una cuenta en Islas Caimán. No son cantidades enormes individualmente, pero sumadas, representan aproximadamente $3 millones. En el último año la cifra me dejó sin aliento. ¿3 millones? ¿Estás seguro? Completamente. Hayams. He identificado al menos 2 propiedades compradas recientemente que no están a nombre de su esposo, ni de sus empresas conocidas, sino de una sociedad constituida en Panamá, una casa en Valle de Bravo y un departamento en Polanco. El departamento en Polanco. Recordé las palabras de la misteriosa llamada Anse, ven casi a diario en un departamento en Polanco. Otra confirmación de que aquella desconocida sabía exactamente de lo que hablaba. ¿Cree que está preparándose para el divorcio?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia creciendo en mi interior. Ocultando activos para que no pueda reclamarlos es una posibilidad, admitió Soto, pero también podría ser simplemente una medida de protección fiscal. Necesitamos más información antes de sacar conclusiones definitivas. Lo que sí puedo decirle es que su esposo está moviendo dinero y adquiriendo propiedades de una manera que sugiere que no quiere que estos activos sean fácilmente rastreables. Me sentí repentinamente agotado, como si el peso de estas revelaciones hubiera drenado toda mi energía. En cuestión de días, mi vida perfecta se había revelado como una elaborada farsa, y el hombre que creía conocer se mostraba ahora como un experto manipulador. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, más a mí misma que a Soto. Seguir exactamente como hasta ahora, respondió él con firmeza. Mantener las apariencias, no confrontarlo todavía. Necesitamos más pruebas, especialmente sobre los aspectos financieros. Mientras tanto, le sugeriría que comience a prepararse para lo que viene. ¿Prepararme cómo? Asegure copias de todos los documentos importantes a los que tenga acceso en escrituras, estados de cuenta, declaraciones de impuestos. Abra una cuenta bancaria a su nombre exclusivo, si no la tiene ya, y comience a trasladar fondos discretamente desde las cuentas conjuntas. Nada que levante sospechas, pero lo suficiente para tener un respaldo financiero inicial. Y, lo más importante, prepare a sus hijos. No para revelarles todo ahora, sino para el momento en que sea inevitable hacerlo. Sus consejos, prácticos y directos, me dieron un punto de enfoque, algo concreto a lo que aferrarme en medio del caos emocional. Lo haré, dije con renovada determinación. No dejaré que se salga con la suya. Soto asintió con aprobación. Le enviaré actualizaciones diarias sobre lo que descubramos. Y, señora Montero, una última cosa. Cuídese. No subestime el impacto emocional de todo esto. Busque apoyo, ya sea profesional o de amigos cercanos en quienes pueda confiar absolutamente. Mientras conducía de regreso a casa, las fotografías de Javier y Valeria quemaban en mi mente como hierros candentes. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para que las lágrimas brotaran. Lágrimas que rápidamente secaba para no llegar a casa con los ojos enrojecidos y levantar sospechas en mis hijos. ¿Cómo podría mirar a Diego y Sofía a los ojos y seguir fingiendo que todo estaba bien? ¿Cómo protegerlos del tsunami que estaba a punto de arrasar con la estabilidad familiar que creían tener? En ese momento, mientras esperaba que el semáforo cambiara a verde, tomé una decisión. Javier Herrera pagaría por cada mentira, por cada traición, por cada peso que intentara ocultarme. No solo por mí, sino por nuestros hijos, por los 20 años que había dedicado a ser la esposa perfecta, mientras él construía su doble vida. Ya no era la mujer ingenua que había recibido aquella llamada anónima apenas unos días atrás. Era Gabriela Montero, una mujer decidida a recuperar no solo lo que le correspondía materialmente, sino también su dignidad, su autonomía y su futuro. El semáforo cambió a verde, y pisé el acelerador con renovada determinación. La guerra apenas comenzaba, y estaba decidida a ganarla. Si alguna vez has sentido que toda tu vida ha sido una mentira, que la persona en quien más confiabas te ha traicionado de la peor manera, regálame un me gusta, para que esta historia llegue a quienes hoy necesitan encontrar la fuerza para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y comenzar a reconstruir su vida desde las cenizas de la traición.
El domingo por la tarde, mientras preparaba la casa para el regreso de Javier, recibí un nuevo mensaje de Soto, un paquete completo. Listo. Evidencia contundente obtenida. ¿Podemos reunirnos mañana? Mi corazón se aceleró. En solo un fin de semana, el investigador había conseguido lo que necesitábamos para confirmar, sin lugar a dudas, la infidelidad de mi esposo. Una parte de mí quería ver esas pruebas de inmediato, mientras otra temía enfrentarse a la evidencia gráfica de la traición de Javier. Mañana a las 10 de la mañana. Mismo lugar, respondí, y luego seguí con mi rutina, preparando una cena ligera que fingí haber dejado lista para cuando Javier llegara, como siempre hacía cuando él regresaba de un viaje. A las 8:15 de la noche, escuché el motor de su BMW en la entrada. Respire hondo. Ajusté mi expresión a una de normalidad cotidiana, y me preparé para la primera prueba real de mi capacidad para mantener la farsa. Ya llegué, anunció al entrar, dejando su maleta en el recibidor. Lucía bronceado y descansado, con esa satisfacción que solo da un fin de semana de placer, sin preocupaciones. Hola, cariño, respondí, acercándome para darle el beso rutinario de bienvenida. Fue como besar a un extraño. ¿Cómo estuvo Monterrey? Productivo pero agotador. Mintió sin el menor titubeo. Reuniones, desde la mañana hasta la noche. Por suerte, logramos resolver el problema de los permisos. Me alegro, dije, fingiendo interés mientras por dentro hervía de indignación. Jeans Amber, te dejé preparada esa pasta que tanto te gusta. Gracias, pero comí algo en el aeropuerto, respondió, dirigiéndose a la sala. ¿Dónde están los chicos? Diego está en casa de Ramón, terminando un proyecto de física, y Sofía en su habitación, hablando por teléfono con sus amigas, como siempre. Javier asintió distraídamente, mientras revisaba su teléfono, probablemente buscando mensajes de ella. ¿Cómo estuvo el cumpleaños de mamá? Muy bien. Te mandó saludos, y dijo que entiende perfectamente que el trabajo te haya impedido asistir. Otra mentira. Su madre había estado visiblemente decepcionada por su ausencia, y había hecho varios comentarios sobre cómo Javier parecía cada vez más distante de la familia. Excelente, dijo, sin levantar la mirada del teléfono. Creo que me daré una ducha rápida y luego revisaré unos correos urgentes. Claro, respondí, observando cómo subía las escaleras, aún absorto en su celular. En ese momento me di cuenta de lo poco que realmente hablábamos, de lo superficiales que se habían vuelto nuestras interacciones. No era solo la infidelidad. Nuestro matrimonio se había convertido en una rutina vacía, un intercambio mecánico de frases hechas y gestos automáticos. ¿Cuánto tiempo llevábamos así? Años. ¿Y por qué lo había aceptado? Quizás porque era más fácil que enfrentar la verdad, porque el papel de esposa perfecta y madre dedicada estaba tan profundamente grabado en mi identidad, que no me atrevía a cuestionarlo. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, manteniendo su distancia como había hecho durante meses, permanecí despierta, repasando mentalmente los pasos que debía seguir según las recomendaciones de Soto. A la mañana siguiente, después de que todos salieran de casa, me dirigí a la cafetería para mi reunión con el investigador. Esta vez, Soto traía consigo un sobre grande y una memoria USB. Buenos días, señora Montero. Saludó con su formalidad habitual. Como le mencioné, hemos reunido evidencia más que suficiente para confirmar la infidelidad de su esposo. Abrió el sobre y comenzó a mostrarme una serie de fotografías tomadas en Cancún, Javier y Valeria en la playa, cenando en un restaurante exclusivo, bailando en un club nocturno, besándose apasionadamente en la terraza de su suite. Cada imagen era una puñalada, pero me obligué a mirarlas todas, a absorber la realidad completa de la traición de Javier. Ya no había espacio para la negación, para la esperanza ingenua de que todo fuera un malentendido. Como puede ver, continuó Soto, su comportamiento no deja lugar a duda. Se presentaban abiertamente como pareja, sin ningún intento de discreción. Probablemente porque pensaban que nadie los reconocería en Cancún, comenté, intentando mantener un tono práctico que ocultara el dolor inexactamente. Además, hemos conseguido información adicional sobre sus encuentros en la Ciudad de México. Confirmamos que efectivamente utilizan un departamento en Polanco para verse regularmente. Sacó otra serie de fotografías que mostraban a Javier y Valeria entrando en un edificio elegante, tomados de la mano, cómplices. El departamento está registrado a nombre de Inmobiliaria Azteca, una de las empresas fantasma que identificamos vinculadas a su esposo, explicó Soto. Lo compró hace aproximadamente un año, coincidiendo con el inicio de la relación, según nuestras estimaciones. No.
mientras yo organizaba su fiesta sorpresa de cumpleaños 45, mientras lo cuidaba durante aquella gripe que lo tuvo en cama una semana, mientras planeaba nuestras vacaciones familiares en Europa. Él estaba construyendo una vida paralela con otra mujer. Tengo más evidencia en formato digital, continuó Soto, entregándome la memoria USB. Mensajes de texto, correos electrónicos adicionales, registros de llamadas y reservaciones de hoteles, que demuestran un patrón consistente de encuentros durante al menos los últimos 14 meses. ¿Y la parte financiera?, pregunté, enfocándome en lo práctico para no derrumbarme. Hemos avanzado significativamente, respondió, sacando otra carpeta. He identificado 3 cuentas bancarias en paraísos fiscales que reciben transferencias regulares desde las empresas de su esposo, siempre por debajo del umbral que dispararía alertas automáticas de las autoridades financieras. Me mostró diagramas que ilustraban el complejo entramado de empresas y transferencias que Javier había construido para ocultar parte de su patrimonio. También descubrimos que ha estado liquidando inversiones importantes y convirtiendo activos en efectivo o en bienes a nombre de terceros. Continuó. Es un comportamiento típico de alguien que se prepara para un divorcio y pretende reducir artificialmente su patrimonio visible. La fría calculación de todo el asunto me dejó atónita. No solo me había estado engañando emocionalmente, también había estado planeando meticulosamente cómo defraudarme económicamente cuando llegara el momento de la separación. ¿Cuánto calcula que ha ocultado?, pregunté, temiendo la respuesta. Basado en lo que hemos podido rastrear hasta ahora, aproximadamente $12 millones. Pero sospecho que podría ser más. Su esposo ha sido extremadamente cuidadoso. La cifra me golpeó como una bofetada. $12 millones. Dinero que legalmente me pertenecía en parte, que formaba el patrimonio familiar que debería asegurar el futuro de nuestros hijos. ¿Y qué recomienda que hagamos ahora?, pregunté, sintiendo una determinación fría, reemplazando al shock inicial. Con la evidencia que tenemos, estamos en una posición fuerte para proceder legalmente, respondió Soto. Sugiero que se reúna con el licenciado Martínez cuanto antes para presentarle toda esta información y comenzar a preparar la demanda de divorcio. ¿Debo confrontar a Javier antes? Estratégicamente no sería lo más conveniente, aconsejó. Una vez que presente la demanda, su esposo recibirá una notificación legal. Para entonces, ya deberíamos haber asegurado medidas cautelares que le impidan disponer libremente de los bienes matrimoniales o seguir ocultando activos. Tan tenía sentido. Si confrontaba a Javier prematuramente, le daría tiempo para maniobrar, para esconder aún más dinero, para preparar su defensa. ¿Hay algo más que debería considerar?, añadió Soto, con tono cauteloso. La relación entre su esposo y la señorita Soto parece ser seria. No se trata simplemente de una aventura casual. ¿A qué se refiere?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Durante su estadía en Cancún, él le regaló un anillo. No puedo confirmar que sea de compromiso, pero ciertamente parecía tener un significado especial para ambos. Allí, interceptamos mensajes donde discuten sobre su futuro llantos y hacer las cosas correctamente cuando llegue el momento. A otra puñalada. No solo me estaba engañando, estaba planeando un futuro con ella, probablemente esperando el momento adecuado para pedirme el divorcio. Cuando hubiera asegurado su posición financiera y minimizado lo que tendría que compartir conmigo. Entiendo, dije, manteniendo la compostura a pesar del torbellino emocional en mi interior. Entonces el plan es reunirme con el licenciado Martínez, presentar la demanda con todas las pruebas, y solo entonces Javier sabrá que lo descubrí, exactamente. Y mientras tanto, le recomendaría seguir actuando con normalidad en casa, pero comenzar a tomar medidas para protegerse. ¿Qué tipo de medidas? Además de lo que ya le sugerí sobre documentos y finanzas, considere preparar un lugar alternativo donde pueda quedarse si la situación en casa se vuelve tensa, después de que su esposo reciba la notificación. También debería pensar en cómo y cuándo hablar con sus hijos. Serán momentos difíciles y necesitarán estabilidad y claridad. La mención de Diego y Sofía me provocó un nudo en la garganta. Eran adolescentes, sí, pero esto destrozaría la imagen que tenían de su familia, de su padre. Me reuniré con el licenciado Martínez hoy mismo, decidí. Quiero que esto se resuelva lo antes posible. Salí de la cafetería con un peso enorme sobre los hombros, pero también con una claridad que no había tenido en días. El camino a seguir estaba definido ahora. No había vuelta atrás. La reunión con el licenciado Martínez fue larga e intensa. Revisamos toda la evidencia recopilada por Soto,
discutimos estrategias legales, consideramos los diferentes escenarios que podrían desarrollarse. Con estas pruebas, afirmó el abogado, estamos en una posición excepcionalmente fuerte. La infidelidad está claramente documentada, y tenemos evidencia sólida de ocultamiento de bienes, lo que los tribunales ven con muy malos ojos. ¿Qué podemos esperar en términos de división de bienes?, pregunté. En México, bajo el régimen de sociedad conyugal, usted tiene derecho al 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, explicó. Dado que su esposo ha intentado ocultar activos, podemos solicitar al juez que aplique sanciones adicionales. En casos similares, he visto jueces otorgar hasta el 70% del patrimonio a la parte perjudicada en la cifra. Me sorprendió. No buscaba venganza económica, solo lo justo, lo que me correspondía después de 20 años dedicados a la familia, mientras Javier construía su imperio empresarial. En cuanto a los hijos, continuó el licenciado, dado que son adolescentes, el juez probablemente tendrá en cuenta su opinión sobre con quién desean vivir. Sin embargo, considerando las circunstancias y que usted ha sido la cuidadora principal, es muy probable que obtenga la custodia completa, si así lo desea, con un régimen de visitas para su esposo en tu ante. Lo que quiero es protegerlos, afirmé. Que este proceso les cause el menor daño posible, es comprensible. Precisamente por eso, le recomendaría tener una conversación con ellos antes de que su esposo reciba la notificación legal. Será difícil, pero es preferible que escuchen la verdad de usted, en términos adecuados a su edad y madurez, que descubrirla en medio de un enfrentamiento o a través de rumores a nasentí, sabiendo que tenía razón. Diego y Sofía merecían saber lo que estaba ocurriendo, aunque la verdad fuera dolorosa. ¿Cuándo podríamos presentar la demanda?, pregunté. Podemos tenerla lista para mañana mismo, respondió. Una vez presentada, el juzgado emitirá las medidas cautelares que solicitaremos en congelamiento de cuentas, prohibición de enajenar bienes y manutención provisional mientras dura el proceso. Su esposo probablemente recibirá la notificación en 48 a 72 horas, tan pronto. La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con fuerza. En cuestión de días, mi matrimonio estaría oficialmente terminado, mi vida cambiaría irreversiblemente, y nada volvería a ser como antes. Hay algo más que debe considerar, añadió el licenciado con tono serio. Una vez que esto comience, su esposo probablemente reaccionará con todas sus fuerzas. Tiene recursos, contactos, influencia. Prepárese para una batalla que podría volverse desagradable. Estoy lista, afirmé, aunque no estaba segura de estarlo realmente. He vivido 20 años de mentiras. Puedo soportar unos meses de batalla legal. Salí del despacho con la demanda de divorcio en proceso, y un plan claro hablaría con mis hijos esa misma noche, antes de que todo estallara. Sería la conversación más difícil de mi vida, pero era necesaria. Cuando llegué a casa, me encontré con que Diego y Sofía habían salido con amigos, y regresarían para la cena. Javier había dejado un mensaje diciendo que tendría una reunión importante, y tampoco cenaría en casa. Otra mentira, otra noche con Valeria, supuse. La casa vacía me dio un respiro, un espacio para organizar mis pensamientos y prepararme para la conversación con mis hijos. ¿Cómo explicarles que su padre, a quien admiraban y respetaban, había estado viviendo una doble vida? ¿Cómo decirles que nuestro matrimonio, el fundamento de su seguridad familiar, había sido en gran parte una farsa? Me senté en la sala, rodeada de fotografías familiares que ahora parecían pertenecer a una vida que nunca fue realmente mía. En cada imagen, Javier sonreía con ese encanto que lo caracterizaba, rodeado de su familia perfecta, mientras secretamente construía otra vida paralela. A las 7:30, escuché las voces de Diego y Sofía en la entrada. Respire hondo, intentando calmar los nervios que amenazaban con traicionarme. Era el momento. «Mamá, ya llegamos», anunció Sofía, entrando a la sala. «¿Qué hay de cenar? Muero de hambre». «¿Papá no ha llegado?», preguntó Diego, mirando alrededor como si esperara encontrarlo escondido en algún rincón. «No, y no vendrá a cenar», respondí. «Chicos, necesito hablar con ustedes de algo importante. ¿Podemos sentarnos un momento?». Ambos me miraron con curiosidad y cierta aprensión. Había notado mi comportamiento extraño en los últimos días, y esta formalidad repentina solo aumentaba sus sospechas. «¿Pasa algo malo, mamá?», preguntó Sofía, sentándose en el sofá junto a su hermano. «Sí, cariño», respondí con toda la suavidad que pude reunir. «Es sobre papá y Joan, sobre nuestro matrimonio». Diego se tensó visiblemente. Siempre había sido perceptivo, y probablemente ya intuía que algo andaba mal entre nosotros,
¿Se van a divorciar?, preguntó directamente, con una madurez que me sorprendió y me dolió a partes iguales. ¿Cuánto tiempo llevaba sospechándolo? Sí, confirmé, decidiendo que la honestidad directa era el mejor enfoque. He presentado una demanda de divorcio que será notificada a tu padre en los próximos días. Sofía jadeó, llevándose una mano a la boca. ¿Pero por qué? Pensé que ustedes estaban bien. Nunca los he visto pelear ni nada. A veces los problemas más graves son los que no se ven, los que se esconden detrás de sonrisas y apariencias, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. La verdad es que papá ha estado llevando una vida separada de esta familia desde hace tiempo. ¿Qué quieres decir con una vida separada?, insistió Diego, su tono mezclando confusión y una creciente indignación. Tomé aire. Este era el momento más difícil. Papá ha estado teniendo una relación con otra mujer durante más de un año. Su secretaria, Valeria, en el silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo la información impactaba a mis hijos de maneras diferentes, Anne-Sofía con incredulidad y dolor, Diego con una ira que rápidamente transformaba su expresión habitualmente tranquila. ¿Estás segura?, preguntó finalmente Sofía, su voz apenas un susurro. Quizás es un malentendido. Estoy completamente segura, respondí con firmeza. Tengo pruebas concluyentes. El supuesto viaje de negocios a Monterrey este fin de semana, por ejemplo, fue en realidad un viaje romántico a Cancún con ella. Diego se levantó de golpe, sus puños apretados a los costados. ¿Y desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no nos dijiste antes? Lo descubrí hace apenas una semana, expliqué. Necesitaba estar segura, tener pruebas, preparar todo correctamente antes de dar este paso. Y quería protegerlos. Protegernos, repitió Diego con amargura. ¿De qué? ¿De saber que nuestro padre es un mentiroso? ¿Un tramposo? ¿De enfrentar esto sin estar preparados? Respondí, manteniendo la calma. Sé que es doloroso, y lo siento tanto, mis amores. Daría cualquier cosa por evitarles este sufrimiento. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, y me apresuré a sentarme junto a ella, abrazándola mientras sollozaba contra mi hombro. Diego permaneció de pie, luchando visiblemente contra sus propias lágrimas, su mandíbula tensa en un esfuerzo por mantener el control. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente, con una voz que intentaba sonar adulta, pero que revelaba al niño herido que seguía siendo. ¿Dónde vamos a vivir? Tendremos que verlo a él y a ella por ahora. Seguiremos viviendo aquí, respondí. He solicitado la custodia completa de ustedes, pero eso no significa que no puedan ver a su padre. Independientemente de lo que haya pasado entre nosotros como pareja, él sigue siendo su padre y los ama. ¿Cómo puede amarnos si nos ha estado mintiendo todo este tiempo?, espetó Diego. Si ha estado destruyendo nuestra familia mientras fingía que todo estaba bien. No tenía una respuesta satisfactoria para eso. El amor de Javier por sus hijos era real, de eso estaba segura, pero sus acciones habían traicionado ese amor de una manera fundamental. Las personas cometen errores, incluso errores terribles, dije finalmente. Lo que hizo papá está mal, muy mal, pero eso no borra los momentos buenos, los momentos reales que han compartido con él. Con el tiempo, tendrán que decidir qué tipo de relación quieren mantener con él. No tiene que ser ahora. Hablamos durante horas, respondiendo a sus preguntas lo mejor que pude, consolándolos cuando las emociones se desbordaban, asegurándoles una y otra vez que nada de esto era su culpa, que ambos seguíamos amándolos incondicionalmente. Cuando finalmente se fueron a dormir, exhaustos emocionalmente, me quedé sola en la sala, drenada pero extrañamente en paz. Lo más difícil estaba hecho. Mis hijos sabían la verdad, y aunque estaban heridos y confundidos, habíamos dado el primer paso juntos hacia nuestra nueva realidad. Mañana la demanda sería presentada formalmente. En pocos días, Javier recibiría la notificación legal, y entonces comenzaría la verdadera batalla. Pero esta noche, en la quietud de la casa, que pronto dejaría de ser nuestro hogar familiar, tal como lo conocíamos, me permití un momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Javier. En reunión se extendió. Llegaré tarde. No me esperes despierta. No. Respondí en no había necesidad. Pronto, muy pronto. No tendría que fingir más. No tendría que aceptar sus mentiras, ni pretender que creía en ellas. Pronto sería libre. Para bien o para mal. Y con ese pensamiento, me dirigí a la habitación que había compartido con él durante 2 décadas, sabiendo que serían las últimas noches que dormiría en esa cama como la esposa de Javier Herrera. Si alguna vez has tenido que tomar la dolorosa decisión de decirle adiós
a una relación que creías para toda la vida. Si has sentido la mezcla de miedo y liberación que viene con dar ese primer paso hacia lo desconocido, regálame un me gusta para que esta historia llegue a quienes hoy necesitan encontrar el valor para elegirse a sí mismos. Aun cuando el camino parece aterrador, la notificación legal llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en la cocina con Lupe, revisando el menú para la semana siguiente, manteniendo las apariencias hasta el último momento, cuando el timbre sonó. Desde la ventana, vi el auto oficial y al actuario judicial en la puerta. Había llegado el momento. Yo atiendo, le dije a Lupe, intentando que mi voz sonara normal mientras mi corazón latía acelerado. El actuario, un hombre de mediana edad con expresión impasible, me saludó formalmente. Buenos días. Busco al señor Javier Herrera. No se encuentra en este momento, respondí. Está en su oficina, entiendo, dijo, consultando sus documentos. En ese caso, procederé a notificarlo allí. Usted es la señora Gabriela Montero de Herrera. Sí, soy yo. Le informo que también tengo una notificación para usted, como parte demandante, explicó, entregándome un sobre. Son las medidas cautelares provisionales dictadas por el juez, en respuesta a su solicitud. Tomé el sobre con manos ligeramente temblorosas. Gracias. El actuario asintió y regresó a su vehículo. Me quedé en la puerta unos segundos, sosteniendo el documento que oficialmente marcaba el inicio del fin de mi matrimonio. Había cruzado el Rubicón, no había vuelta atrás. Dentro del sobre, tal como había explicado el licenciado Martínez, estaban las medidas cautelares en congelamiento parcial de cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes matrimoniales, disposiciones sobre la manutención provisional, y la más importante para mí, la custodia temporal de Diego y Sofía mientras duraba el proceso. Aproximadamente una hora después, mi teléfono comenzó a sonar. Era Javier. Respiré hondo y dejé que sonara. No estaba lista para esa conversación, no por teléfono. Cuando dejó de sonar, llegó un mensaje de texto. ¿Qué demonios significa esto, Gabriela? ¿Una demanda de divorcio? Sin siquiera hablar conmigo primero, voy para allá ahora. Luego otro. Segundos después, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Tienes idea del escándalo que estás causando? Todo el mundo en la oficina vio al actuario entregándome los papeles. La indignación en sus mensajes era reveladora. No estaba sorprendido por las acusaciones de infidelidad. Estaba furioso, porque lo había puesto en evidencia, porque había actuado sin su conocimiento o control. Típico de Javier, en lo que le importaba era la apariencia, su imagen pública, no el daño que había causado a su familia. Llamé inmediatamente al licenciado Martínez para informarle que Javier vendría a casa y que la confrontación era inminente. Mantenga la calma en todo momento, me aconsejó. No se deje provocar, ni entre en detalles sobre cómo obtuvo la evidencia. Si las cosas se ponen tensas, no dude en llamar a la policía. Y recuerde, todo lo que diga puede ser utilizado posteriormente en el proceso. Grabe la conversación si es posible, solo para su protección. Apenas juzgué, escuché el chirrido de llantas en la entrada. Javier había llegado, y por el sonido, no estaba de humor para una conversación civilizada, Lupe. Llamé rápidamente. Por favor, tómate el resto del día libre. Hay un asunto familiar que debemos resolver. La cocinera, que llevaba años con nosotros, y seguramente intuía que algo grave estaba sucediendo, asintió sin hacer preguntas, y salió discretamente por la puerta de servicio, justo cuando Javier entraba por la principal. Su rostro estaba contorsionado por la ira. En todos nuestros años juntos, nunca lo había visto así. Arrojó su maletín sobre el sofá y me enfrentó con los papeles del divorcio en la mano. ¿Qué significa esto?, preguntó, agitando los documentos. Disolución del vínculo matrimonial por causal de infidelidad, ocultamiento doloso de bienes matrimoniales. ¿Has perdido la cabeza? Me mantuve erguida, encontrando su mirada sin vacilar. Es exactamente lo que parece, Javier. Estoy solicitando el divorcio basado en tu infidelidad con Valeria Soto y tu intento de ocultar activos que legalmente me pertenecen también. Su expresión cambió sutilmente, pasando de la indignación a algo más calculador. No sé de qué estás hablando. Valeria es mi secretaria, nada más, y no he ocultado ningún bien. Este documento está lleno de acusaciones absurdas. Por favor, no me insultes fingiendo inocencia, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo pruebas, Javier. Fotos, videos, correos electrónicos, celo de Cancún, celo del departamento en Polanco, celo de las cuentas en Islas Caimán. Pude ver el impacto de mis palabras en su rostro. Por un instante, la máscara de indignación cayó, revelando sorpresa y algo parecido al miedo. No esperaba que yo supiera tanto. ¿Me has estado espiando?,
preguntó, su voz bajando peligrosamente. ¿Has contratado a alguien para seguirme? Eso es ilegal, Gabriela. Lo que es ilegal es la infidelidad en el matrimonio y el ocultamiento de bienes, respondí. Y por cierto, los chicos ya lo saben todo. Les conté la verdad antes de que recibieras la notificación. Eso pareció afectarlo más que cualquier otra cosa. Javier adoraba a sus hijos, y se enorgullecía de la imagen de padre perfecto que había construido ante ellos. ¿Cómo pudiste?, murmuró, la ira dando paso momentáneamente al dolor. Son solo niños. No tenías derecho a ponerlos en medio de esto. ¿No tenía derecho?, repetí, sintiendo que mi propia ira finalmente emergía. ¿Y tú tenías derecho a engañarme durante más de un año? ¿A planear una vida con otra mujer mientras fingías ser un esposo devoto? ¿A esconder millones que legalmente me pertenecen también? Diego y Sofía merecían saber la verdad, y merecían escucharla de mí, no en medio de un escándalo o a través de rumores. Javier pasó una mano por su cabello, un gesto que hacía cuando se sentía acorralado. Luego, como si hubiera tomado una decisión, su actitud cambió nuevamente. Se enderezó, recuperando algo de su compostura habitual. Mira, Gaby, dijo, usando deliberadamente el diminutivo cariñoso, esto se nos está yendo de las manos. Si hay problemas en nuestro matrimonio, podemos hablarlos. Basker terapia. No hay necesidad de recurrir a medidas tan drásticas. Era la táctica que esperaba en el intento de minimizar, de restar importancia, de recuperar el control. El mismo enfoque que había usado en nuestra relación durante años, haciéndome dudar de mis percepciones, convenciéndome de que mis preocupaciones eran exageradas. Ya no funcionará, Javier, dije firmemente. No estoy pidiendo terapia ni reconciliación. Estoy pidiendo el divorcio. La decisión está tomada. Su expresión se endureció. No sabes lo que estás haciendo. Si insistes en seguir este camino, será una guerra. Tengo recursos, contactos, los mejores abogados. Puedo hacer que este proceso dure años. ¿Es eso lo que quieres para los chicos? ¿Años de batalla legal? ¿De tensión? ¿De incertidumbre? Era una amenaza apenas velada, y ambos lo sabíamos. Javier estaba acostumbrado a salirse con la suya, a que las personas cedieran ante su voluntad o sus amenazas. No me intimidas, respondí. Si quieres una guerra, la tendrás. Pero recuerda que tengo pruebas de todo, Ann, de tu infidelidad, de las cuentas ocultas, de las propiedades no declaradas. ¿Realmente quieres que todo eso salga a la luz en un juicio público? ¿Que tus socios, tus clientes, tus amigos se enteren de la clase de hombre que eres realmente? Vi un destello de duda en sus ojos. Su reputación era importante para él, crucial para sus negocios y su posición social. Esto no terminará bien para ti, dijo. Pero su tono había perdido algo de convicción. No tienes idea en lo que te estás metiendo. Tal vez no, concedí. Pero prefiero enfrentar lo desconocido que seguir viviendo en una mentira. Te sugiero que hables con tu abogado antes de hacer o decir algo de lo que podrías arrepentirte. Nos miramos en silencio por un momento, dos extraños en lo que alguna vez había sido un hogar compartido. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el amor, o lo que creíamos que era amor, se había transformado en este campo de batalla? ¿Dónde están los chicos?, preguntó finalmente, su voz más controlada. Diego está en práctica de fútbol y Sofía en casa de una amiga, respondí. Les dije que llegarías temprano hoy y que probablemente querrías hablar con ellos. Asintió levemente. Necesito tiempo para pensar, para hablar con mi abogado. Tómate el tiempo que necesites, dije, pero los papeles ya están presentados y las medidas cautelares están en vigor. No puedes disponer de los bienes matrimoniales, ni hacer grandes movimientos de dinero, sin autorización judicial. Me miró como si estuviera viendo a una desconocida. En cierto modo, lo era. La Gabriela que él conocía, la esposa sumisa y complaciente, había desaparecido. ¿Quién eres tú?, murmuró, más para sí mismo que para mí. No te reconozco. Soy la mujer que fue tu esposa durante 20 años. Respondí, la que ahora ha decidido valorarse lo suficiente para no aceptar más mentiras ni humillaciones. Sin decir más, Javier recogió su maletín y salió de la casa, dejándome en un silencio que por primera vez en mucho tiempo no estaba cargado de dudas o temores, sino de una extraña sensación de libertad. Llamé inmediatamente al licenciado Martínez para informarle sobre la confrontación. Me aseguró que todo había ido según lo esperado y que estuviéramos preparados para los próximos movimientos de Javier. Lo más probable es que intente negociar, dijo el abogado. Buscará un acuerdo que minimice su exposición financiera y el daño a su reputación, pero también podría optar por pelear con todo lo que tiene.
Debemos estar listos para ambos escenarios. Esa noche, cuando Diego y Sofía regresaron, Javier ya estaba esperándolos. Les había pedido que se reunieran en la sala, y pude escuchar fragmentos de su conversación desde la cocina, donde me había retirado para darles espacio. Ansé que su madre les ha contado su versión. La voz de Javier llegaba entrecortada. LAS. Cosas, no son tan simples como parecen. ¿Estás negando que tienes una relación con tu secretaria? La voz clara y directa de Diego, tan similar a la de su padre en tono, pero tan diferente en intención en un silencio. Luego, la voz de Javier, más baja a no lo estoy negando. Pero hay contextos, circunstancias, contextos. La voz de Sofía, quebrada por el llanto contenido. ¿Qué contexto justifica mentirle a tu familia durante más de un año? Otro silencio prolongado. Me dolía escucharlos, pero sabía que era necesario. Mis hijos estaban enfrentando a su padre, exigiendo respuestas que merecían, defendiéndose a sí mismos y, en cierto modo, defendiéndome a mí también. La conversación continuó por casi una hora. Cuando finalmente salieron de la sala, Diego y Sofía subieron directamente a sus habitaciones, sin mirar hacia la cocina. Javier se quedó solo, sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por un instante, sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, este hombre había sido mi compañero durante 2 décadas, el padre de mis hijos, una parte fundamental de mi vida. Verlo así, derrotado, enfrentando las consecuencias de sus acciones, no me daba la satisfacción que quizás debería. Pero la compasión no cambiaba los hechos ni borraba el daño causado. Y mi prioridad ahora eran mis hijos y mi propio bienestar. Javier levantó la mirada cuando entré en la sala. Sus ojos estaban enrojecidos. No me creen, dijo simplemente. Les dije que las cosas eran complicadas, que nuestro matrimonio llevaba años deteriorándose en silencio, que cometí un error. Pero no me creen. ¿Y qué esperabas? Pregunté suavemente, sin animosidad. Son adolescentes enfrentando la ruptura de su familia. Necesitan tiempo, Javier. Tiempo y honestidad. ¿Honestidad?, repitió con amargura. ¿Cómo la tuya al contratar a alguien para espiarme, al reunir pruebas a mis espaldas? No confundas las cosas, respondí con firmeza. Yo busqué la verdad cuando tuve sospechas fundadas. Tú construiste una mentira durante más de un año, día tras día, decisión tras decisión. Se levantó lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Me quedaré en un hotel esta noche. Necesito espacio para pensar, para hablar con mi abogado. Esto no ha terminado, Gabriela. Lo sé, respondí. Apenas está comenzando. Después de que Javier se marchara, subí a ver a mis hijos. Diego estaba en su habitación, sentado en la cama, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Sofía estaba acurrucada bajo las mantas, sus ojos hinchados de tanto llorar. Me senté junto a cada uno, ofreciendo mi presencia, mi apoyo silencioso. No intenté minimizar su dolor ni ofrecí frases trilladas de consuelo. Simplemente estuve allí, dejándoles saber que no estaban solos en esto. ¿Cómo pudimos no darnos cuenta?, preguntó Diego en un momento, su voz mezclando confusión y culpa. Todas esas reuniones, esos viajes, era tan obvio. No es tu responsabilidad detectar las mentiras de un adulto, le aseguré, especialmente cuando ese adulto es tu padre, alguien en quien se supone que debes confiar incondicionalmente. Nos mintió mirándolos a los ojos, añadió Sofía, como si no fuéramos nada para él. Su capacidad para mentir no refleja lo que ustedes significan para él, dije suavemente. Refleja sus propias debilidades, sus propios defectos. No duden nunca de que los ama, a su manera. ¿Cómo puedes defenderlo después de lo que te hizo?, preguntó Diego, genuinamente perplejo. No lo estoy defendiendo, aclaré. Estoy tratando de separar al esposo que me traicionó del padre, que, a pesar de sus fallos, los quiere. Ustedes tienen derecho a estar enojados, dolidos, confundidos, pero también tienen derecho a mantener una relación con su padre si así lo desean, en sus propios términos. Esa noche, mientras la casa dormía en un silencio cargado de emociones no resueltas, recibí un mensaje del licenciado Martínez. El abogado de su esposo ha solicitado una reunión para discutir un posible acuerdo. Lo veré mañana en mi despacho. Así que Javier había elegido la negociación sobre la confrontación directa. No me sorprendía. Siempre había sido un hombre práctico, calculador. Un acuerdo le permitiría mantener cierto control sobre la situación, minimizar el escándalo, proteger su imagen pública. La pregunta era, ¿qué estaría dispuesto a ofrecer? ¿Y qué estaría yo dispuesta a aceptar? Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. Javier se instaló temporalmente en un hotel, viniendo a casa solo para visitar brevemente a los chicos,
quienes mantenían una distancia emocional evidente con él. La vida continuaba en una versión alterada de la normalidad, los chicos iban al colegio, yo me ocupaba de la casa, las facturas se pagaban, las comidas se preparaban, pero bajo esa superficie de cotidianidad, todo había cambiado. Mi matrimonio estaba terminando, mi familia se estaba reconfigurando, y yo estaba descubriendo una versión de mí misma que no sabía que existía, una mujer capaz de enfrentar la adversidad con dignidad, de tomar decisiones difíciles, de defenderse a sí misma y a sus hijos. Una semana después de la notificación, me reuní con el licenciado Martínez para discutir la propuesta de acuerdo que había presentado el abogado de Javier. Es una oferta inicial, por supuesto, explicó mientras revisábamos los documentos. Y como era de esperar, está muy por debajo de lo que legalmente le corresponde. La contemplaba una pensión alimenticia para los chicos que, aunque generosa en términos absolutos, representaba una fracción mínima de los ingresos reales de Javier. Me ofrecía la casa familiar y un departamento en Polanco, irónicamente, no el mismo que usaba para sus encuentros con Valerie, pero excluía las propiedades más valiosas en la casa en Valle de Bravo, el rancho en Cuernavaca, los terrenos en Los Cabos en cuanto a las empresas y las inversiones. Proponía una compensación económica única, de $5 millones, muy por debajo del valor real de mi parte en el patrimonio matrimonial. Es insultante, comenté, sintiendo una nueva oleada de indignación. Sabe perfectamente que esto no representa ni remotamente el 50% de nuestros bienes. Por supuesto que lo sabe, asintió el licenciado. Es una táctica negociadora clásica empezar con una oferta ridículamente baja para anclar la discusión en un rango que le favorece. Pero tenemos el poder aquí, señora Montero. Tenemos pruebas sólidas de infidelidad y de ocultamiento de bienes. No necesitamos aceptar migajas. ¿Cuál es su recomendación?, pregunté. Presentar una contraoferta firme y justa, pero también dejar claro que estamos dispuestos a llevar esto a juicio, si es necesario, respondió. Basado en nuestra investigación, estimamos que el patrimonio matrimonial total asciende a aproximadamente $75 millones, considerando propiedades, empresas, inversiones y las cuentas ocultas que hemos identificado. Deberíamos solicitar al menos 37,5 millones, más la casa familiar, la custodia de los hijos y una pensión alimenticia acorde a su nivel de vida actual. La cifra me dejó momentáneamente sin aliento. $37 millones, una fortuna que ni en mis sueños más ambiciosos había imaginado poseer. No era el dinero en sí lo que me importaba, sino lo que representaba a mi parte justa en lo que habíamos construido juntos. El reconocimiento de mi contribución a la familia que había permitido a Javier construir su imperio empresarial. ¿Cree que aceptará? Pregan, no de inmediato, respondió el licenciado con una pequeña sonrisa. Pero cuando comprenda que estamos preparados para un juicio público, donde saldrían a la luz, no solo su infidelidad, sino también posibles irregularidades fiscales, en esas cuentas offshore, creo que encontraremos un punto medio satisfactorio. Autoricé al licenciado Martínez a presentar nuestra contraoferta, y los días siguientes se convirtieron en un intercambio de propuestas y contrapropuestas. Era como una extraña partida de ajedrez, donde las piezas eran propiedades, dinero, empresas, y el premio final, mi libertad y seguridad financiera. Mientras las negociaciones avanzaban, comencé a dar pasos concretos para reconstruir mi vida. Me inscribí en un curso de actualización en diseño de interiores, reconectando con la profesión que había abandonado 2 décadas atrás. Hice citas con un terapeuta para mis hijos y para mí misma, reconociendo que todos necesitábamos ayuda para procesar el trauma de la ruptura familiar. También empecé a explorar la posibilidad de crear mi propio estudio de diseño una vez que el divorcio estuviera finalizado. No necesitaba trabajar por necesidad económica, pero quería recuperar esa parte de mi identidad que había quedado en suspenso cuando me convertí en la señora de Herrera. Una tarde, mientras revisaba catálogos de materiales para el curso, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Diga, contesté con cierta cautela. ¿Señora Herrera?, preguntó una voz femenina que me resultó vagamente familiar. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Soy yo, la persona que la llamó hace unas semanas. Sobre su esposo mi corazón dio un vuelco. ¿La misteriosa informante cuya llamada había desencadenado todo este proceso? ¿Por qué me llama ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y recelo. Quería saber si actuó según la información que le di. He visto que su esposo ya no viene a la oficina regularmente, y hay rumores. Sí,
Presenté una demanda de divorcio, confirmé. Pero todavía no sé quién es usted, ni por qué decidió contactarme. Un silencio breve, luego un trabajo en la empresa de su esposo. En el departamento de contabilidad, he visto cosas. Movimientos financieros cuestionables, decisiones que afectan negativamente a empleados leales para beneficiar a Valeria y sus allegados. No podía quedarme callada viendo cómo destruía a su familia mientras convertía la empresa en su reino personal. ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué el anonimato? Insistí. Porque necesito mi trabajo, respondió con sencillez. Y porque Javier Herrera no es alguien a quien quieras tener como enemigo. Ya ha despedido a 3 personas que cuestionaron sutilmente su relación con Valeria en su respuesta tenía sentido. Javier podía ser implacable con quienes se interponían en su camino o amenazaban sus intereses. Gracias, dije finalmente, por arriesgarse a advertirme, independientemente de sus motivos. Me ayudó a ver una verdad que necesitaba conocer. No me agradezca, respondió. Solo hice lo que creía correcto y espero que encuentre la paz después de todo esto. La llamada terminó, dejándome con una sensación de cierre parcial. Al menos ahora sabía un poco más sobre la persona que había activado el derrumbe de mi vida matrimonial. No era una venganza personal ni un acto malicioso. Era alguien que había visto una injusticia y había decidido no permanecer en silencio. Esa noche, mientras cenaba con Diego y Sofía, una de las pocas cenas familiares que habíamos tenido desde que Javier se mudara al hotel, me di cuenta de que estábamos riendo. Era una risa tentativa, frágil, pero real. Estábamos encontrando momentos de alegría en medio del dolor, construyendo una nueva dinámica familiar, descubriendo que podíamos ser una familia incluso sin Javier. ¿Saben qué? Dije impulsivamente. Cuando todo esto termine, deberíamos tomarnos unas vacaciones, solo nosotros 3, tal vez, a Europa, o a ese resort en Costa Rica, del que siempre hablan. Diego y Sofía intercambiaron miradas, sorprendidos por la sugerencia. Durante años, todas las vacaciones familiares habían sido organizadas alrededor de los horarios y preferencias de Javier. ¿Lo dices? ¿En serio?, preguntó Sofía, una chispa de entusiasmo iluminando sus ojos por primera vez en semanas. Completamente en serio, afirmé. Será nuestro nuevo comienzo, una celebración de nuestra familia, tal como es ahora. Me gusta la idea, dijo Diego, con una pequeña sonrisa que me recordó al niño que había sido antes de que el cinismo adolescente y, más recientemente, la traición de su padre, endurecieran sus facciones. Podríamos ir a Costa Ushikau. Tienen esas excursiones de Kenepi que siempre quisimos hacer. Pero papá decía que eran demasiado peligrosas. ¿Kenepi será?, acordé, sonriendo ante la ironía. Todas esas actividades que Javier había vetado por considerarlas demasiado arriesgadas, mientras él mismo se arriesgaba a destruir a su familia por una aventura. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestro momento. Era el licenciado Martínez. Señora Montero, tengo noticias, dijo sin preámbulos. El abogado de su esposo ha presentado una nueva propuesta. Creo que deberíamos discutirla cuanto antes. ¿Es favorable?, pregunté, alejándome ligeramente de la mesa, para que los chicos no escucharan todos los detalles. Sorprendentemente, sí, respondió. Parece que algo ha hecho que el señor Herrera cambie su enfoque. Esta oferta se acerca mucho a lo que solicitamos. Entiendo, dije, sintiendo una mezcla de alivio y sospecha. ¿Qué había provocado este cambio repentino en la estrategia de Javier? Nos reuniremos mañana a primera hora. Cuando colgué, me encontré con las miradas expectantes de mis hijos. ¿Buenas noticias?, preguntó Sofía. Parece que sí, respondí cautelosamente. Tu padre podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo justo. Eso significaría menos peleas legales, menos estrés para todos. ¿Por qué ahora?, preguntó Diego, siempre analítico. ¿Por qué ceder después de haber estado peleando cada centímetro? Era una buena pregunta, una que yo misma me hacía. No lo sé, cariño. Tal vez ha recapacitado. Tal vez ha decidido que una batalla prolongada no beneficia a nadie. O tal vez, pensé pero no dije, había algo más, algo que todavía no podía ver. Conocía a Javier lo suficiente como para saber que rara vez tomaba decisiones por altruismo o arrepentimiento. Siempre había un cálculo, una estrategia detrás de cada movimiento. Fuera cual fuera la razón, mañana sabría más. Y por primera vez desde que comenzó todo este proceso, sentí que el final podría estar a la vista. Un final que, aunque diferente del que había imaginado para mi vida, podría ser el comienzo de algo nuevo. Algo auténticamente mío. Si alguna vez has sentido que estás a punto de cerrar un capítulo doloroso de tu vida,
¿Para comenzar uno nuevo? Si has experimentado esa mezcla de inquietud y esperanza que viene con los grandes cambios, regálame un me gusta para que esta historia llegue a quienes hoy necesitan creer que después de la tormenta, siempre llega la calma. La nueva propuesta de Javier era, en efecto, sorprendentemente generosa. Me ofrecía la casa familiar, el departamento en Polanco, la casa en Valle de Bravo, el 40% de las acciones de las empresas familiares que podría mantener como inversión o vender, si así lo decidí, y una compensación económica de $25 millones. Aceptaba pagar una pensión alimenticia sustancial para los chicos hasta que terminaran sus estudios universitarios, incluyendo cualquier posgrado que decidieran cursar. En cuanto a la custodia, proponía que yo mantuviera la custodia principal, con un régimen de visitas flexible que respetara los deseos de Diego y Sofía. Es una oferta muy razonable, comentó el licenciado Martínez, mientras analizábamos el documento en su despacho. Francamente, ¿es más de lo que esperaba que se diera sin un juicio? ¿Demasiado bueno para ser verdad? Pregunté, aún cautelosa. ¿Hay alguna trampa que no estoy viendo? He revisado cada cláusula minuciosamente, respondió. No veo nada sospechoso. Las empresas han sido correctamente valoradas por peritos independientes. Las propiedades están libres de gravámenes. Y los términos de la custodia son estándar y protegen los intereses de sus hijos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este cambio repentino? El licenciado se reclinó en su silla, considerando la pregunta. Podría haber varios factores. La evidencia de infidelidad que tenemos es contundente, y un juicio público expondría detalles que podrían dañar no solo su reputación personal, sino también sus negocios. Además, las cuentas offshore que identificamos, hay aspectos fiscales potencialmente problemáticos ahí. ¿Cree que teme una investigación fiscal? Pregunté. ¿Is possible? En un divorcio contencioso, toda la información financiera se vuelve parte del expediente judicial. Si hay irregularidades, podrían llamar la atención de las autoridades fiscales. Tenía sentido, Javier. Siempre había sido pragmático. Si había calculado que el costo de un acuerdo generoso era menor que el riesgo de un escrutinio fiscal exhaustivo, tomaría el camino que mejor protegiera sus intereses a largo plazo. También existe otra posibilidad, añadió el licenciado con cautela. Quizás genuinamente quiere minimizar el daño a sus hijos. Un divorcio prolongado y amargo los afectaría profundamente, y él lo sabe. Quería creer en esta última posibilidad. A pesar de todo, Javier era el padre de mis hijos, y durante 20 años había sido mi compañero de vida. Prefería pensar que quedaba algo de decencia en él, algún vestigio del hombre que alguna vez amé. ¿Cuál es su recomendación?, pregunté finalmente. Desde una perspectiva puramente legal, es una oferta que deberíamos aceptar, respondió sin dudar. Podríamos pelear por más, pero los litigios son impredecibles, costosos emocionalmente, y podrían prolongarse durante años. Esta propuesta le garantiza seguridad financiera para usted y sus hijos, y le permite comenzar a reconstruir su vida de inmediato. Después de analizar cada detalle y considerar todas las implicaciones, decidí aceptar la propuesta. El licenciado Martínez programó una reunión formal con Javier y su abogado para el día siguiente, donde firmaríamos el acuerdo preliminar, que luego sería presentado ante el juez para su aprobación final. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de Javier: necesito hablar contigo en privado, antes de la reunión de mañana. ¿Puedo pasar por la casa esta noche después de que los chicos se duerman? Me sorprendió la solicitud. Habíamos mantenido toda la comunicación a través de nuestros abogados durante las últimas semanas, precisamente para evitar confrontaciones emocionales. ¿Sobre qué quieres hablar?, respondí, cautelosa. Hay cosas que necesito decirte personalmente, no a través de abogados, fue su respuesta. Te prometo que no busco problemas, Ann, solo. Necesito esta conversación antes de que firmemos mañana, Ann. Después de considerarlo, accedí. Está bien. Los chicos generalmente se retiran a sus habitaciones alrededor de las 10. Estaré ahí a las 10:30, gracias. Mientras esperaba su llegada, un torbellino de emociones me invadió. ¿Qué podría querer decirme? ¿Que no pudiera esperar hasta mañana? ¿Venía a disculparse, a justificarse, a intentar algún último movimiento para cambiar los términos del acuerdo? A las 10:35, escuché el timbre. Javier estaba de pie en el porche, vestido con ropa casual, en lugar de su habitual traje de negocios. Parecía cansado, más delgado de lo que recordaba, con círculos oscuros bajo los ojos. Gracias por acceder a verme, dijo mientras lo invitaba a pasar. Sé que no tenías por qué hacerlo. Pasemos a la sala, sugerí.
manteniendo un tono neutral. ¿Te ofrezco algo de beber? No, gracias, respondió, siguiéndome hasta el sofá donde tantas veces nos habíamos sentado juntos a ver películas, a revisar las tareas de los chicos, a planificar vacaciones. Ahora se sentía como un territorio extraño, cargado de tensiones no resueltas. ¿De qué querías hablar?, pregunté directamente una vez que estuvimos sentados. Javier respiró hondo como reuniendo valor. Primero, quiero que sepas que voy a firmar el acuerdo mañana, tal como está. No hay trampas, no hay segundas intenciones. Es lo justo, y es lo menos que puedo hacer después de todo. Asentí, esperando que continuara. Lo segundo es que, quería disculparme, dijo, sorprendiéndome. No por lo obvio, no solo por la infidelidad, sino por cómo te he tratado durante estas semanas, las amenazas, los intentos de intimidarte, de hacerte sentir como si no merecieras lo que legítimamente te corresponde. Fue indigno de mí y de nuestra historia juntos. No supe qué responder. De todas las cosas que esperaba escuchar, una disculpa genuina no estaba entre ellas. Y tercero, continuó cuando vio que yo permanecía en silencio. Quería explicarte por qué acepté el acuerdo tan repentinamente. Escucho, dije, genuinamente curiosa. Valeria está embarazada, soltó, mirándome directamente a los ojos, de 4 meses. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. 4 meses significaba que habían concebido mientras nuestro matrimonio aún estaba intacto, mientras yo creía que simplemente atravesábamos una mala racha, mientras intentaba ser más atenta, más comprensiva con su estrés laboral. Entiendo, dije finalmente, luchando por mantener la compostura. ¿Y planean casarse? Eventualmente, sí, confirmó, pero no quería que lo supieras por rumores o por los chicos. Quería decírtelo yo mismo frente a frente. ¿Y los chicos lo saben? No todavía. Quería hablar contigo primero, por respeto. Pensé que podríamos discutir juntos la mejor manera de decírselo, cuando sea el momento adecuado. Cuando sea el momento adecuado, repetí, asimilando la magnitud de lo que esto significaría para Diego y Sofía. No, solo su padre había destruido su familia por una aventura. Ahora tendrían un medio hermano o hermana, una nueva familia que su padre formaría, mientras las heridas de la ruptura aún estaban frescas. Sé que es mucho para procesar, dijo Javier, interpretando correctamente mi silencio. Y entenderé si estás enojada, si me odias por esto. Lo miré, buscando en mí misma el odio que mencionaba, la rabia que debería sentir, pero en su lugar, encontré principalmente cansancio, una profunda tristeza por lo que habíamos perdido, y, sorprendentemente, un atisbo de compasión por el hombre que alguna vez amé. No te odio, Javier, dije finalmente. Estoy herida, decepcionada, a veces incluso furiosa. Pero el odio requiere una energía que prefiero invertir en reconstruir mi vida y en ayudar a nuestros hijos a procesar todo esto. Pareció, genuinamente sorprendido, por mi respuesta. Eres extraordinaria, Gaby. Siempre lo has sido, mucho más de lo que merecía. No se trata de merecer, respondí, se trata de elegir. Tú elegiste tu camino, y yo estoy eligiendo el mío. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de 20 años de historia compartida entre nosotros. Hay algo más que quiero preguntarte, dijo finalmente. ¿Cómo lo descubriste? ¿Quién te contó sobre Valeria y sobre mí? Consideré la pregunta recordando a la anónima empleada que había arriesgado su trabajo para advertirme. Eso no importa ahora, respondí. Lo que importa es que lo descubrí, y que gracias a eso puedo comenzar una nueva vida, una vida auténtica. Javier asintió lentamente, aceptando mi negativa a revelar mi fuente. Supongo que me lo merezco. Las mentiras generan desconfianza, y yo he mentido demasiado. Se levantó, indicando que la conversación llegaba a su fin. Gracias por escucharme, por esta última conversación privada, antes de que todo se vuelva oficial y legal. Lo acompañé a la puerta, consciente de que estábamos cerrando no solo una conversación, sino un capítulo entero de nuestras vidas. Javier, lo llamé cuando ya estaba en el porche en Te deseo. No diré que te deseo felicidad, no todavía, pero te deseo paz. Y espero que seas un mejor hombre para ese bebé, de lo que fuiste para mí, en estos últimos años. Algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Lo intentaré, prometió Gaby. Gracias por estos 20 años. A pesar de cómo terminaron, hubo mucho bueno entre nosotros, nunca lo olvidaré. Y con esas palabras, se marchó, dejándome con una extraña sensación de cierre, de un círculo que finalmente se completaba. La mañana siguiente, en el despacho del licenciado Martínez,
firmamos el acuerdo de divorcio. Fue un procedimiento sorprendentemente civilizado en Javier y yo sentados uno frente al otro, nuestros respectivos abogados, explicando cada cláusula, nosotros firmando página tras página que oficialmente disolvía nuestro matrimonio. ¡Felicidades, señora Montero!, dijo el licenciado cuando terminamos. Oficialmente, está en camino a su nueva vida. Señora Montero, no, señora Herrera. Era extraño, como algo tan simple como volver a mi apellido de soltera. Se sentía como una declaración de independencia, un acto de reclamación de mi propia identidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades prácticas en transferencias bancarias, cambios en escrituras de propiedades, reuniones con asesores financieros para gestionar mi nueva fortuna, trámites para recuperar legalmente mi apellido de soltera. También fueron semanas de ajustes emocionales. Diego y Sofía procesaban a su manera la ruptura definitiva de la familia, alternando entre momentos de aceptación y episodios de rabia o tristeza. La terapia familiar nos ayudaba a todos a navegar este nuevo territorio, a aprender a comunicarnos honestamente sobre nuestros sentimientos, a establecer nuevas dinámicas saludables. Javier, fiel a su palabra, respetaba el régimen de visitas establecido, siempre consultándome antes de hacer planes con los chicos, nunca intentando manipularlos o ponerlos en contra mía. A veces me preguntaba si este nuevo Javier, más considerado y respetuoso, había estado siempre ahí, oculto bajo capas de ambición y egocentrismo, o si la crisis del divorcio lo había transformado genuinamente. 3 meses después de la firma del acuerdo, recibí una llamada del licenciado Martínez. Señora Montero, tengo excelentes noticias, anunció. El juez ha emitido la sentencia definitiva de divorcio. A partir de hoy, oficialmente es una mujer divorciada. Era un miércoles por la mañana, un día común y corriente que ahora marcaba el verdadero inicio de mi nueva vida. Agradecí al abogado por su llamada y me quedé un momento sentada en la cocina, dejando que la noticia se asentara oficialmente, legalmente, completamente libre. No sentí la euforia que quizás había esperado, ni tampoco la tristeza que podría haber temido. En su lugar, experimenté una serena sensación de posibilidad, como si todas las puertas y ventanas de una casa largamente cerrada se abrieran de golpe, permitiendo que entraran aire fresco y luz. Ese mismo día, firmé el contrato de arrendamiento para un local en la colonia Roma, donde establecería mi estudio de diseño de interiores. Después de meses de actualización profesional y de reconectar con antiguos colegas, estaba lista para retomar la carrera que había abandonado 2 décadas atrás. No lo hacía por necesidad económica. El acuerdo de divorcio me había dejado más que cómodamente establecida, sino por pasión, por el deseo de recuperar esa parte de mí que había quedado en suspenso cuando me convertí en la señora de Herrera. También ese día, reservé 3 billetes de avión a Costa Rica para las vacaciones que había prometido a Diego y Sofía. 2 semanas de aventuras, de reconexión familiar, de creación de nuevos recuerdos como la familia que ahora éramos, a más pequeña en número, pero más fuerte en autenticidad. Por la noche, mientras cenábamos los 3 juntos, les di las noticias. Hoy se completó oficialmente el divorcio, anuncié. Y para celebrar nuestro nuevo comienzo, reservé esas vacaciones a Costa Rica que habíamos hablado. Salimos en 3 semanas, cuando termine el semestre escolar. Sus reacciones fueron un reflejo perfecto de sus personalidades. Diego asintió con una sonrisa contenida, pero genuina, mientras Sofía saltó de su silla para abrazarme, hablando emocionada sobre las actividades que haríamos. ¿Y tu estudio?, preguntó Diego. ¿Ya firmaste el contrato? Esta misma tarde, confirmé, conmovida por su interés en mis proyectos. La renovación comenzará la próxima semana, y si todo va según lo planeado, abriremos en 3 meses. ¿Abriremos?, repitió Sofía captando el plural. Bueno, esperaba que ustedes quisieran involucrarse, expliqué. Diego tiene un talento natural para la arquitectura y los aspectos técnicos del diseño. Y tú, Sofía, tienes un ojo extraordinario para el color y las texturas. Pensé que podría ser un proyecto familiar, algo que construyamos juntos. La idea había surgido gradualmente en mi mente. No quería simplemente recuperar mi carrera, quería crear algo nuevo que reflejara quiénes éramos ahora, que nos diera un propósito compartido, un ancla en medio de tantos cambios. ¿Como un negocio familiar?, preguntó Diego, genuinamente interesado. Exactamente, confirmé. Obviamente, sus estudios siguen siendo la prioridad, pero podrían participar en la medida que quieran y puedan. Aprender el negocio desde dentro, aportar sus ideas, ser parte de algo que crece. Me encanta la idea,
dijo Sofía entusiasmada. Siempre me ha gustado cuando me pides opinión sobre colores y decoración. A mí también me interesa, añadió Diego, más pensativo, especialmente la parte de diseño arquitectónico y planificación de espacios. Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud por estos dos seres extraordinarios que, a pesar del dolor y la confusión de los últimos meses, seguían siendo capaces de mirar hacia adelante, de entusiasmarse con nuevas posibilidades, de creer en un futuro que construiríamos juntos. Entonces está decidido, dije, levantando mi vaso en un brindis improvisado, por Montero Designs y por nuestra nueva aventura. Por Montero Designs, repitieron al unísono, chocando sus vasos con el mío. En ese momento, rodeada del amor incondicional de mis hijos, con planes concretos para un futuro que por primera vez en décadas era completamente mío, sentí que el círculo se cerraba. La llamada anónima, que había recibido meses atrás, revelando la traición de Javier, no había sido el fin de mi mundo como temí inicialmente. Había sido el catalizador para encontrar una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía en una mujer fuerte, resiliente, capaz de reconstruir su vida desde los cimientos. 6 meses después, Montero Designs abrió sus puertas. El local en la Roma había sido transformado en un estudio elegante pero acogedor, con un área de recepción, una sala de muestras, una oficina principal para mí, y espacios de trabajo para el pequeño equipo que había contratado, una diseñadora recién graduada, un arquitecto con experiencia en renovaciones, y una asistente administrativa. Diego y Sofía tenían sus propios escritorios en un rincón que habíamos denominado la incubadora de ideas, donde pasaban algunas tardes después del colegio y los fines de semana, participando en proyectos, aprendiendo el negocio, aportando la perspectiva fresca que solo la juventud puede ofrecer. Para mi sorpresa, los clientes comenzaron a llegar casi de inmediato. Algunos eran antiguos contactos, que recordaban mi trabajo de hace 20 años. Otros eran referidos por amigos. Y varios admitían con cierta timidez. Habían venido por curiosidad después de leer sobre la exesposa del prominente empresario Javier Herrera, que retomaba su carrera profesional tras un divorcio mediático. No me molestaba esa etiqueta. Sabía que con el tiempo, a medida que completara proyectos exitosos y construyera una reputación propia, dejaría de ser la ex de Herrera para convertirme simplemente en Gabriela Montero, diseñadora. Una tarde, mientras revisaba muestras de telas para un proyecto importante, la renovación completa de una casa histórica en Coyoacán, recibí una visita inesperada. Valeria Soto, notablemente embarazada, estaba de pie en la puerta de mi oficina. ¿Puedo pasar?, preguntó con evidente nerviosismo. Mi primer impulso fue negarme, protegerme de este encuentro para el que no estaba preparada. Pero la curiosidad y un extraño sentido de que esto era parte necesaria del proceso de cierre me hicieron asentir. Adelante, dije, indicándole una silla frente a mi escritorio. Se sentó con cierta dificultad debido a su avanzado embarazo. Debía estar en el 8º mes, calculé, observando discretamente su vientre prominente. Sé que esta visita debe parecerte extraña, comenzó, sus manos inquietas sobre su regazo, y entenderé si quieres que me vaya inmediatamente. ¿Qué puedo hacer por ti, Valeria?, pregunté directamente, optando por un tono profesional. Nada, en realidad, respondió. Vine a disculparme. Sé que probablemente pienses que es demasiado tarde, o que mis palabras no significan nada. Pero necesitaba decírtelo en persona. Lamento profundamente el dolor que te causé, que les causé a ti y a tus hijos. No era lo que esperaba. Una disculpa sincera de la mujer que había tenido una aventura con mi esposo durante más de un año. ¿Por qué ahora?, pregunté, genuinamente curiosa. Porque estoy a punto de convertirme en madre, respondió, sus ojos llenándose de lágrimas. Y estos últimos meses, sintiendo crecer a esta vida dentro de mí, me han hecho pensar constantemente en la familia que ayudé a destruir, en los hijos de Javier, que ahora tendrán que aceptar a un medio hermano, fruto de una relación que comenzó con una traición. No supe qué responder. Parte de mí quería rechazar su disculpa, recordarle que las consecuencias de sus acciones seguirían afectando a mis hijos mucho después de que este incómodo momento hubiera pasado. Otra parte, sin embargo, reconocía la humildad genuina que requería este gesto. ¿Javier sabe que estás aquí?, pregunté finalmente. No, negó. Probablemente no aprobaría esta visita. Cree que lo mejor es mantenernos completamente separados, al menos hasta que el bebé nazca y las cosas se estabilicen. Probablemente tiene razón, comenté. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar antes de que las personas involucradas puedan interactuar sin reabrirlas. Lo sé, asintió. Y respetaré tu espacio
y el de tus hijos. Solo quería que supieras que, aunque no justifica nada, nunca busqué intencionalmente dañar a nadie. Me enamoré de la persona equivocada en el momento equivocado, y tomé decisiones egoístas basadas en ese sentimiento. La miré. Esta mujer joven y hermosa, que pronto sería la madre del medio hermano de mis hijos, la nueva esposa del hombre que había sido mi compañero durante 2 décadas. En otra vida, en otras circunstancias, quizás habríamos sido amigas. Ahora, estábamos vinculadas por una compleja red de decisiones, consecuencias y reconfiguraciones familiares que ninguna había anticipado. Acepto tus disculpas, Valeria, dije finalmente, no porque borre lo sucedido, sino porque todos necesitamos avanzar. Tú y Javier van a formar una familia, y ese bebé es inocente de las circunstancias de su concepción. Por el bien de todos nuestros hijos, espero que encuentren estabilidad y felicidad. El alivio en su rostro fue evidente. Gracias, dijo simplemente. Eso significa mucho para mí. Se levantó, preparándose para marcharse. Antes de llegar a la puerta, se volvió una última vez. Tu estudio es hermoso, comentó, y he oído maravillas de tu trabajo. Me alegra que hayas podido retomar tu carrera. Gracias, respondí, sorprendida por la sinceridad que detecté en su voz. Tadasio. Un parto sin complicaciones. Después de que se marchó, me quedé sentada un largo rato, procesando lo que acababa de ocurrir. La visita de Valeria representaba un cierre que no sabía que necesitaba. No había perdonado completamente, no había olvidado, pero había aceptado la realidad tal como era, con todas sus complicaciones y matices. Esa noche, cuando Diego y Sofía regresaron de sus actividades, les conté sobre la visita. Consideré brevemente ocultarla, pero habíamos establecido un pacto de honestidad en nuestra nueva dinámica familiar, y no quería romperlo. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Sofía, su expresión una mezcla de incredulidad y curiosidad. Le dije que aceptaba sus disculpas, no porque borrara lo sucedido, sino porque todos necesitamos avanzar, respondí. ¿Y realmente lo aceptas?, insistió Diego. Siempre el más escéptico, el más protector. ¿O solo lo dijiste, para que se fuera? Un poco de ambas, quizás, admití con honestidad. No puedo decir que la he perdonado completamente, pero tampoco quiero cargar con el peso del resentimiento para siempre. Y ustedes pronto tendrán un medio hermano o hermana. Esa es una realidad que todos tendremos que navegar con la mayor gracia posible. No sé si alguna vez podré verlos como una familia normal, confesó Sofía. A papá, a ella, a ese bebé. No tienen que verlos como una familia normal, respondí. Pueden definir su relación con ellos en sus propios términos, a su propio ritmo, y eso incluye su relación con el bebé, que es completamente inocente en todo esto. Supongo que tienes razón, concedió Diego después de un momento de reflexión. No es culpa del bebé como comenzó todo. Sonreí, orgullosa de la madurez y empatía que mis hijos demostraban, a pesar del dolor que habían experimentado. Y recuerden que, sin importar cómo evolucionen las cosas con la nueva familia de su padre, ustedes siempre tendrán un hogar aquí, conmigo. Siempre seremos una familia, aunque nuestra configuración haya cambiado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación que una vez había compartido con Javier, ahora completamente rediseñada para reflejar solo mis gustos y preferencias, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde aquella fatídica llamada anónima. En poco más de un año, había descubierto una traición devastadora, enfrentado el fin de mi matrimonio, reconstruido mi identidad profesional, reconfigurado mi relación con mis hijos, y comenzado a forjar un nuevo camino completamente propio. No había sido fácil. Hubo días de dudas paralizantes, noches de llanto silencioso, momentos en que temí haber tomado la decisión equivocada. Pero cada paso, incluso los más dolorosos, me había llevado a este punto un lugar de autenticidad, de autonomía, de posibilidades renovada. La llamada anónima que había recibido sobre mi esposo, aquella que no podía creer cuando la escuché por primera vez, había sido el catalizador de mi transformación. En lugar de destruirme como temí inicialmente, me había liberado. Y mientras me sumergía en un sueño tranquilo, libre de las ansiedades que habían plagado mis noches durante tanto tiempo, sentí una profunda gratitud por esa voz desconocida que se había atrevido a decirme la verdad, cuando todos los demás, incluido mi propio esposo, habían elegido mantenerme en la oscuridad. Gracias a ella, ahora caminaba en la luz. Si alguna vez has tenido que reinventarte después de una traición, si has encontrado fuerza donde solo creías que había fragilidad, si has descubierto que tu final feliz no se parecía en nada a lo que habías imaginado,
pero era hermoso de todas formas. Regálame un me gusta. Para que esta historia llegue a quienes hoy necesitan creer que después de la tormenta, no solo viene la calma, sino también un amanecer más brillante del que jamás habrían podido imaginar.